luego a YouTube. Y bueno, la clase de hoy va a ser de programación orientada a objetos. Con la ingeniera Leticia ya han debido ver lo que es programación orientada a objetos, un vistazo a cuál es el concepto y prácticamente cómo es que funciona. Ahora, bueno, ¿a qué es lo que se refiere? Un objeto prácticamente es un objeto de la vida real que lo modelamos a la programación para cumplir algo en específico. La ingeniera me comentó que vieron lo que es una clase de programación orientada a objetos y que les costó un poquito demasiado lo que es este tema. Así que el día de hoy vamos a ver un poquito cómo es que funciona internamente. Ya no les voy a dar lo que es el concepto, sino lo voy a llevar a lo que es la parte práctica. Vamos a ver específicamente cómo es que funciona en lo que es código. Primero que nada, ustedes ahora mismo deberían saber qué es un objeto y qué es una clase. Eh, Sabiendo que, bueno, repasando un poquito que los dijo la ingeniera, repasamos rápidamente qué era un objeto. Justamente un objeto puede representarse como lo que es este cuadradito que estaba dividido por tres partes. Así siempre lo enseña la ingeniera, que justamente, digamos, es un cuadradito que está dividido por tres partes. En este caso nos sirve para modelar objetos del mundo real. A ver, agarremos lo que es un animal de, bueno, agarremos lo que es, buscamos un animal en Google, vamos a ver un poco de imágenes. Ya. Digamos que queremos modelar lo que es a un objeto. En este caso, ¿qué es la programación orientada a objetos? Pues es programar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Programación orientada a objetos, ya saben, es agarrar un objeto del mundo real y abstraerlo en código. Entonces, esa abstracción se llama lo que es clase. Cuando yo agarro un objeto y lo convierto en código, esa abstracción se llama lo que es una clase. Así que primero que nada, una clase es justamente la abstracción en código. Entonces, luego de la clase se puede crear instancias a partir de la clase que yo he creado, lo que se llama objetos. Así que por lo tanto, yo lo que es, primero he creado lo que es una generalización de mi clase o bueno, de mi objeto del mundo real y lo estoy volviendo a lo que es un objeto. La clase, por así decirlo, es la plantilla. En este caso es la plantilla general. La clase es la plantilla general y el objeto ya sería un individuo, sería un individuo. Entonces, para que tengamos un poquito mejor esta diferencia, vemos que la clase podría ser, digamos, como esos moldes para crear botellitas, que prácticamente, digamos, a ver, busquemos molde para botella. Molde para botella. Eh, Molde. Ok. En este caso, si ustedes no sabían, pero para crear lo que es botellas, eh, bueno, para crear lo que es abrir ventana. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces, para crear lo que es una botella de plástico, justamente se utilizan bueno, moldes de metal que sirven para hacer esas botellas de plástico. Imagínense que la clase, lo que tendríamos que crear nosotros es justamente esta plantilla y lo que es un objeto sería lo que es ya la botella ya creada. Para ver otro ejemplo, vamos a ver, digamos, un molde para galletas. Prácticamente el molde sería como por así decirlo, sería lo que es la clase. Y en este caso, ya las galletas creadas serían lo que es los objetos. Y es muy importante que entiendan esta diferencia, porque realmente es en lo que falla bueno, la mayoría de gente. Los moldes o las clases tienen que estar hechos de forma general, tienen que estar hechos para que cualquier persona pueda, bueno, para crear muchas galletas
ya sean diferentes. En este caso, fíjense, tenemos moldes para diferentes tipos de galletas. Y por lo tanto, cada galleta que creemos va a ser única, porque en sí ni una galleta va a salir igual que otra, porque nosotros le podemos dar la decoración que nosotros queramos. De esa forma, cada galleta es de una forma única. Y justamente esa sería más o menos la definición que tenemos de clase y la definición que tenemos de objeto. Esto más de una forma lógica de verlo, no es tanto, bueno, no es tanto de código, sino que es una forma lógica de verlo. En su cabeza tendría que estar que clase es la plantilla y que objeto sería ya un individuo creado a partir de la plantilla. Y entonces, como pueden ver, estas moldes o plantillas o clases son generales. ¿Por qué? Porque nos sirve para crear diferentes tipos de galletas. Y es lo que queremos buscar con lo que es programación orientada a objetos. Entonces, eh, una vez que ya sabemos que clase es una plantilla y que objeto sería lo que es un molde, entonces ya podríamos pasar a lo que es a la siguiente parte, que en sí ya sabemos más o menos cuál es la idea de clase y objetos. Obviamente estos no son terminologías correctas, pero en sí les ayuda a entender la diferencia entre estos. Entonces, primero agarramos a este tigre y luego lo convertimos en lo que es una clase. Por si acaso, ese proceso que agarramos de, bueno, de una plantilla a una clase y luego de clase objetos, recibe el siguiente nombre. Recibe lo que es el nombre de abstracción, que en sí es un pilar de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, ya que ya sabemos que justamente de un objeto agarramos lo que es, lo convertimos en una clase, ¿cuáles son los elementos de una clase? Y bueno, toda clase puede ser dibujada de la siguiente forma. Esta es la forma lógica o la forma en diagrama de representar una clase. Entonces, ¿qué cuenta una clase? Una clase cuenta con lo siguiente. Una clase cuenta con lo que es, primero que nada, el nombre de la clase, nombre de la clase. Luego, aparte de eso, se divide en dos partes. Se divide en lo que es atributos, y se divide en comportamiento o métodos. Comportamiento, métodos. Así que por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos esa clase, tenemos una clase que luego al final de cuentas se convierte en un nombre de clase, tenemos los atributos y tenemos el comportamiento. Los atributos ya sabrán que son cosas propias del objeto, bueno, cosas propias del objeto que estamos modelando dependiendo del contexto. Y el comportamiento es simplemente qué es lo que hace bueno, qué es lo que hace el objeto que estamos modelando. En este caso, cada objeto que estamos modelando tiene sus propios atributos que varía de acuerdo a lo que es al animal, o bueno, varía de acuerdo a lo que estemos modelando. Si estamos modelando este jaguar, entonces podríamos crear una clase general, una clase que nos sirva para hacer todo tipo de jaguares, una plantilla que nos sirva para hacer todo tipo de jaguares. Y entonces yo tengo que llamar a mi clase con un nombre general. Yo voy a agarrar esto, lo voy a copiar a este otro lado y vamos a hacer justamente vamos a hacer una abstracción de justamente este jaguar. Por ejemplo, agarramos lo que es este jaguar, le damos el nombre de jaguar y vemos los atributos que podría tener. Un jaguar podría tener los siguientes atributos, podría tener un nombre, podría poder tener, digamos, un género, si es que es hembra o macho, podría tener también lo que es justamente su peso, y podríamos tener diferentes cosas, pero prácticamente cada una de ellas sería lo que es, en este caso, atributos, porque prácticamente son las descripción de este jaguar, cosas que el jaguar contiene por sí mismo, cosas que para cada jaguar serían diferentes. Cada jaguar podría tener un nombre diferente, un género diferente y un peso diferente.
En este caso, el comportamiento ya es algo más general. No es, digamos, no es único de cada jaguar. El comportamiento es algo que comparten todos de esa misma clase. En este caso, todos los jaguares que podrían hacer, todos los jaguares podrían, digamos, cazar. Y en este caso podría también, podría lo que es también correr, podría lo que es también comer y podría hacer múltiples cosas. Por ejemplo, ¿ustedes qué más creen que podría hacer un jaguar? Hola, hola. Podría mirar, escuchar. Ok, sí, correcto. Podría mirar, escuchar. A ver, pongámosle que mira el jaguar más. Ok, mira. Entonces, prácticamente en esta parte lo que tenemos, primero que nada, son cosas únicas de ese jaguar, de, bueno, que cada jaguar va a tener cosas diferentes. Y esos son los atributos. Estos van a ser diferentes de cada jaguar que creemos a base de esta clase. Pero los métodos van a ser iguales para todo jaguar que haga métodos. O bueno, se le dice comportamiento métodos. Comportamiento. En sí, cada jaguar va a compartir el mismo comportamiento, pero sin embargo no van a tener los mismos atributos. Y eso más o menos sería lo que es justamente la diferencia entre un atributo y lo que es un comportamiento, lo que son los métodos. Así que más o menos esa sería la lógica de lo que tenemos programación orientada a objetos. ¿Alguien hasta acá tuviera alguna duda o pregunta? ¿Sí? Bueno, a ver. Ok, ahí, ya. Les voy a preguntar a alguien hasta acá tuviera alguna duda o pregunta. ¿O se ha entendido todo correcto? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Esta parte es súper sencilla. Y acá viene algo interesante. Veamos la siguiente parte. Entonces, ahora podemos modelarlo esto a lo que es justamente a un objeto en código. En este caso, voy a modelar un jaguar súper rápidamente en código. Por el momento no estamos viendo ningún concepto más que esto con la ingeniera. Les estoy enseñando programación orientada a objetos desde mi punto de vista. Así que veamos un poquito directamente de cómo modelar un objeto. Yo voy a ir a lo que es a mi BlueG y en este caso voy a crear lo que es una clase. En este caso, ya saben, voy a ponerle un nombre cualquiera, agarro todo, lo borro. Y acá viene lo interesante. Vamos a crear una clase. Ya vimos cómo crear una clase. Y en este caso voy a poner lo que es la plantilla para crear un jaguar. O la clase para crear un jaguar. Ok. Luego de eso voy a crear los atributos. Primero que nada, los atributos tienen que ser de un tipo. Así que pondremos los tipos de cada atributo. El nombre es del tipo cadena, string. El género sería del tipo, bueno, podría ser también del tipo string o del tipo, bueno, sí, del tipo char. Porque si es que es H significa H de hembra y si es que es M es M de macho. El peso lo podría poner en lo que es un double. ¿Ok? Y ya tenemos cada uno de esos, bueno, ya tenemos cada uno de esos atributos. Ahora simplemente lo tenemos que modelar. ¿Ok? ¿Y en dónde se ponen esos atributos en el código? Vamos a lo que es nuestro programa. Hemos creado la clase Jaguar. Y acá
se ponen directamente luego de la clase. No se crean dentro de un método. Y esos atributos tienen forma de variable. Así que yo voy a crear un string nombre. Voy a crear justamente un char género. Y voy a crear lo que es el double peso. Y ok, ya hemos creado tres atributos en esta parte. En este caso ya tenemos los tres atributos. Y ahora mismo lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo este jaguar ya bueno, yo justamente ya, bueno, ya le estoy dando lo que es sus atributos. Y ahora mismo tendría que hacer los siguientes métodos. Tengo que hacer el método de cazar, el método de correr, y el método de comer y el método de mirar. Ok, hagamos algo súper sencillo. Implementemos justamente el comportamiento de comer. Bueno, vamos a lo que es el BlueG. Ya hemos creado los atributos. Así que ahora le voy a definir el comportamiento y solo le voy a poner lo que es el comer. Entonces voy a crear un public. En este caso va a ser un void. Ok, ahora mismo les voy a explicar por qué de esto. Y lo voy a llamar comer. Y lo voy a llamar lo siguiente acá y ya. Y le voy a poner. Bueno, en este caso, cuando un jaguar come, en este caso lo que hace es comer cierta cantidad de carne o cierta cantidad de alimento. Así que por lo tanto vamos a crear una variable que justamente sea ese alimento. Vamos a crear justo carne a comer. El double va a contener la cantidad de carne o los kilos de carne que se comió nuestro jaguar. Y ok, ¿qué es lo que pasa cuando un jaguar come carne o cuando cualquier ser vivo come carne o come cualquier alimento? Pues su peso incrementa en esa cantidad que ha comido. Así que por lo tanto lo que tendría que hacer es aumentar el peso. Ok, entonces yo lo que haría es agarrar lo que es el peso y sumarle lo que ya está en peso más la carne que estamos comiendo. Si ustedes pueden ver, esto me funciona sin problemas. Lo compilo y me sale clase compilada, no hay errores de sintaxis. Pero ok, esto que he hecho está mal y no funciona de la forma en la cual debería funcionar. Tiene errores de lógica, tiene errores semánticos. ¿Y por qué? Porque primero que nada, yo en qué momento estoy diciendo que, bueno, con qué peso inicia mi jaguar. No estoy diciendo con qué género empieza mi jaguar, ni tampoco estoy diciendo con qué nombre empieza mi jaguar. Y en este caso le estoy dando un comportamiento y ya funciona correctamente. Pero el problema sería lo siguiente, el problema sería que aún no he definido cómo crear mi jaguar. Y entonces acá viene lo que es un concepto súper importante. Viene lo que es el constructor. ¿De qué nos sirve lo que es este constructor? Pues nos sirve para crear lo que es una instancia de una clase, o sea, prácticamente crear lo que es objetos. Entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor, para explicarlo, bueno, lo voy a poner acá abajo. Voy a crear, bueno, voy a poner acá constructor. Constructor. Ok. ¿Qué es un constructor? Pues simplemente, para definirlo de forma sencilla, es un método que nos ayuda a construir una instancia de una clase, o sea, un objeto. Ok, creo que hay gente entrando en la clase. Ya. El constructor es un método que nos ayuda a construir una instancia de esa clase. Nos va a ayudar a construir lo que es un jaguar con lo que es ya sus atributos instanciados. Pero ya, explicando un poquito más qué es un objeto, pues sería un individuo. Entonces,
Por así decirlo, podríamos tener esta misma parte, la podríamos tener, digamos, acá abajo, pero esto ya sería lo que es un objeto. En este caso, esto ya sería lo que es un objeto. ¿Y, y qué diferencia entre un objeto y una clase? Pues prácticamente que ya tiene valores iniciales. Por ejemplo, un jaguar puede tener un nombre, digamos, de Carlos y puede tener, digamos, un género. Puede tener un género que puede ser igual a lo que es justamente, puede ser, digamos, macho. Ok, esto es una cadena por si acaso. Y además de eso puede tener, digamos, un peso. Un peso, por ejemplo, puede ser, digamos, que un jaguar pesa, no sé cuánto pesarán los jaguares, pero le voy a poner 18,5. Y eso sería el peso del jaguar. Así que eso sería lo que es una instancia. Entonces, como esto solamente es una instancia, yo voy a crear lo que es otra instancia en la parte de acá. Yo voy a crear esto y ahora mismo voy a crear otra instancia. Voy a crear otra instancia que justamente, como pueden ver, tiene el mismo comportamiento, pero en este caso va a variar. Digamos, le voy a poner a nombre de eh, María. Y en este caso, el género de este jaguar va a ser que es una hembra, que va a pesar unos 15 kilos, por ejemplo. 15,2, digamos. Así que en este caso tenemos dos instancias o dos objetos de la clase jaguar, que en este caso sus atributos van cambiando, porque obviamente cambian los atributos entre cada instancia. Y así como podemos tener dos instancias de un objeto, podemos tener muchas instancias de lo que es un objeto. Vamos un poquito a ver qué instancias podríamos tener. Eh, bueno, en este caso ya sé qué es una instancia, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es crear el constructor, un método que nos ayude a construir las instancias de cada clase. Tenemos que hacer un método que justamente haga esto por nosotros. Y ahora mismo voy a crear lo que es un constructor. Vamos a lo que es a nuestro código. Y ok, tenemos el comportamiento, pero nos falta el constructor. Y acá voy a hacer lo siguiente. En este caso, como han visto, yo le he dado valores iniciales. Yo a lo que es a mis instancias de Jaguar le he dado valores por fuera. Le he dicho el nombre va a ser Carlos, el género va a ser M, el peso va a ser 18,5, el nombre va a ser María, el género va a ser hembra y el peso va a ser 15,2. Yo le estoy dando sus valores por fuera. Y eso se parece mucho a lo que es un método. Así que por este caso se crea de la siguiente forma el constructor. Se crea public y se pone lo que es el nombre de la clase. Jaguar. En este caso le voy a poner lo que es el nombre de la clase. Tal cual. No tiene que haber diferencia entre el nombre de la clase y el nombre del método del constructor. Por si acaso, esto es el nombre. Ok, así que viene lo siguiente. Justamente luego vienen los parámetros. Y los parámetros sería lo que yo le estoy pasando por fuera a lo que es a mi jaguar. En este caso, ¿qué le estoy pasando por fuera? Le estoy pasando lo que es un nombre, un género, un peso. Así que por lo tanto, voy a recibir por fuera esos mismos tres valores. Voy a recibir lo que es un nombre, un género y un peso. Y llamo lo siguiente, string nombre, voy a recibir un nombre, voy a recibir un char género, hoy voy a recibir un double peso. Ok, pero acá ocurre algo interesante. Nosotros vimos que acá estamos definiendo variables, estamos creando variables y esas variables son atributos. Pero cuando nosotros creamos lo que es un método, en este caso también creamos las variables y el valor que se les asigna son por fuera. Así que estoy creando también otra variable acá y acá estoy creando otra y acá se está creando otra. En este caso, lo que ocurre acá, le estoy dando el mismo nombre. Fíjense, le estoy dando string nombre, que esta es una variable que estoy creando, y acá hay una con el mismo nombre.
Y acá igual hay otra, char género, y char género tiene lo que es el mismo nombre. Son el mismo tipo de dato y son el mismo, y tienen lo que es el mismo nombre. Lo mismo pasaría con lo que es el double peso, que de la misma forma se estaría creando lo que es lo mismo. Y ok, y se preguntarán, ¿eso está mal? Y la respuesta correcta es no, realmente no está mal, sino es lo que normalmente se hace. Entonces, hay una diferencia acá muy importante. Acá cabe entender algo bien importante. Justamente hay dos dominios acá. Cuando se crea lo que es una instancia, se crea lo siguiente. ¿Recuerdan? Bueno, volvamos acá. ¿Recuerdan que les dije que cuando ejecutan lo que es un método se crea un proceso? Y justamente el proceso se ejecuta y luego se elimina. Pues prácticamente es lo mismo que ocurre en lo que es un objeto. Solo que digamos que este grande sería, por así decirlo, un objeto, que también al final de cuentas sería un proceso. Sería ya una instancia de una clase. Así que por lo tanto, esto se va a ser la instancia, bueno, esto va a ser un objeto. Un objeto, ¿ok? Y este objeto puede tener lo que es sus atributos. Recuerden que los atributos al final de cuentas solo son variables. No son nada más especial que simplemente variables, pero que son propias del objeto. ¿Ok? Y en este caso, este cuadro gigante es de la clase y del objeto. Y ok, cuando se crea lo que es un método, cuando se llama a un método, se crea dentro del objeto. Y justamente cuando se llama lo que es un método, se crea lo que es el proceso del método. Y cuando se crea el proceso del método, obviamente también tiene sus propias variables. ¿Ok? Tiene sus propias variables. Y de esta forma se pueden crear o se pueden llamar a lo que es a diferentes métodos. Pero, ¿qué es lo que ocurre internamente? Lo que ocurre realmente que cuando un método se termina de ejecutar, estos de acá serían por, digamos, métodos. Se voy a poner acá. Método, método uno. Y el de arriba le voy a poner método 2. Ok, les dije bien en clases anteriores que si un método se ejecutaba y devolvía el return, en este caso, se eliminaba, el proceso terminaba. Pero lo que ocurre acá es que cuando creamos un objeto y llamamos a uno de sus métodos, el proceso, bueno, el método se crea, el proceso se crea, pero no muere el objeto, solo muere lo que es el método. O sea, prácticamente solo se elimina lo que es el método. Ok, pero si se dan cuenta, acá tenemos lo que es unas variables por fuera. Igual lo voy a poner acá parte de abajo, le pongo un texto variable. Tenemos lo que es variables del objeto, que son los atributos, y tenemos variables que están dentro de los métodos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá internamente es que hay variables tanto del objeto y tanto del método. Y obviamente las variables del método solo existen dentro del método, pero las variables del objeto existen para todo el objeto. Así que por lo tanto, yo puedo utilizar este objeto, digamos, bueno, este atributo dentro de mi método uno. Yo lo puedo utilizar acá dentro. Y digamos, este otro igual lo puedo utilizar acá. Este otro variable o atributo lo puedo reutilizar en esta parte, en este otro método. Y al final de cuentas, el valor se sigue manteniendo. Ya, pero los variables de los métodos se eliminan. Estas variables dejan de existir una vez que el proceso termina, pero las variables del objeto, que las podemos reutilizar acá adentro, siguen existiendo hasta que el objeto se elimine. Esta parte igual es un poco complicado de entender al principio. No se preocupen si no lo entienden correctamente. Pero lo único que tienen que entender ahora mismo es que cuando crean un objeto, se crean sus variables y a la vez estas variables se pueden reutilizar dentro de mis propios métodos. Esta la puedo utilizar acá, esta la puedo utilizar acá y igual. Y al final de cuentas tienen lo que es un estado. Su estado se sigue manteniendo aunque el método ya no exista. Sin embargo, las variables de un método, una vez que el proceso termina, se eliminan.
Así que por lo tanto dejan de existir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo creo a lo que es a mi método del constructor? Yo voy a lo que es mi programa. Y justamente en esta parte yo estoy creando lo que es un método. Y en esta parte tengo dos variables del mismo nombre. Tengo lo que es, digamos, el string nombre, el string peso, el string género. Entonces, lo mismo pasaría en esta parte, lo voy a replicar. Acá tenemos lo que es, por ejemplo, imagínense que esto es el nombre. Esta otra variable es la del género. Y tenemos otra variable que es del peso. Entonces, en mi método del constructor yo estoy creando variables exactamente iguales, pero que son parte de lo que es de mi método llamado constructor. Esto lo voy a poner de acá, le voy a poner constructor. ¿Ok? Así que ese método es el constructor. Y como pueden ver, estoy creando igual tres diferentes variables, pero no son las mismas. Son otras diferentes. Esta de acá va a ser lo que es, bueno, va a ser de acá el nombre. Esta de acá va a ser también, esta de acá también va a ser lo que es el género. Y esta de acá va a ser el peso. Tienen lo que es el mismo nombre, pero son diferentes tipos de variables. No son las mismas, son dos diferentes. Una es atributo y otra es variable del método. Así que por lo tanto son totalmente diferentes. Y acá viene lo interesante. Esas variables ya tienen un valor por dentro. Y el valor por dentro yo le estoy asignando. Yo lo que quiero hacer es agarrar ese valor que me dan por fuera y es asignarlo al nombre. Agarrar ese valor que tengo dentro de género que me han dado por fuera y asignarlo a género. Agarrar este valor de peso que tengo y asignarlo a peso. Y hago lo mismo. Hago eso, pero en código. Y ok, puedo hacer lo siguiente. Yo voy al código, al BlueG, y simplemente le asigno las variables que están por fuera, bueno, las variables que me están dando por fuera, a mis atributos. Y digo lo mismo, digo lo siguiente. Nombre va a ser igual a nombre. Género va a ser igual a género. Y finalmente, peso va a ser igual a peso. Ok, pero esto, aunque compile, está mal. No funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Porque justamente saben que para llamar a una variable simplemente se llama de su nombre. Y sí, sí es correcto. Pero ¿cómo diferencio esta variable de esta otra? ¿Cómo diferencio esta que es de mi método del objeto? Pues es simple. Cuando hay dos variables que tengan, bueno, cuando dentro de un método haya justamente una variable que sea del método que tenga el mismo nombre que un atributo, se utiliza la palabra this por delante. Cuando yo pongo this por delante, this punto, lo que estoy haciendo acá es referencia a los atributos. Yo no estoy haciendo referencia a este de acá. Cuando pongo this nombre, es como si estuviera llamando a esta variable o a este atributo. Y lo mismo va a pasar acá. Miren, acá es this nombre es igual a nombre. ¿Qué le estoy diciendo? Que esta variable que sea nombre tenga el valor de esta variable que me están pasando por fuera, que también se llama nombre. Así que tendría que hacer lo mismo para cada uno de mis métodos. O bueno, para cada uno de mis atributos. Con el this por delante, yo refiero justamente a cada atributo. Y le digo this nombre, que va a ser justamente este nombre, va a ser igual a nombre, que va a ser este nombre de acá. Y le pongo lo mismo. This género va a ser igual a género. Este género es este género. Y este otro es este de acá. Y lo mismo con el peso. Peso sería este de acá y peso sería este de acá.
Y prácticamente yo lo que he hecho acá ha sido crear justamente, bueno, yo lo que he hecho acá ha sido crear justamente el constructor de mi clase Jaguar. Ahora, compilo la clase y puedo crear una instancia. Yo aquí tengo mi clase Jaguar, le doy botón derecho y acá con botón derecho me sale lo que es ese constructor. Entonces, si yo llamo a lo que es al constructor, miren, me sale New Jaguar y ahí nos pide lo que es bueno, nos pide lo que es tanto, fíjense, nos pide lo que es el nombre, el género y el peso, pero se llama New Jaguar. Eso hace referencia a este constructor que hemos creado acá. Entonces, yo simplemente voy a llamar a lo que es ese atributo y le voy a dar los que es los valores. Digamos, le doy el nombre de Juan, le doy el género, digamos, de que sea macho y le doy el peso que era 19.5. Y como pueden ver, en esta parte de acá abajo se ha creado el objeto. Esto de acá siempre fue un objeto. Y yo puedo crear múltiples instancias. Voy a crear la otra instancia que yo les dije, que era el otro jaguar, que era el de María, con, con género de, bueno, de hembra y el peso era de 15.2. Ok, y en este apartado ya se ha creado lo que es, miren, jaguar 1, jaguar 2 y son diferentes instancias. Le doy botón derecho y bueno, le doy doble clic y justamente se me abre lo que es esa instancia y ahí podemos ver el string nombre es Juan, el char género es M y el double peso es 19.5. Y lo mismo si le doy doble clic a esta otra instancia. Puede ser María, su nombre es María, género H y peso 15.2. Y lo mismo pasaría si es que vuelvo a llamar a esto y vuelvo a crear otra instancia. Yo le doy el nombre de instancia, digamos, de Carlos. Entonces, Carlos puede ser, bueno, es de género macho y el peso es, digamos, de 21.4. Le doy a aceptar y ahí se crea lo que es la instancia Jaguar 3. Le doy doble clic y en esta parte ahí me sale lo que es, bueno, ahí me sale lo que es lo siguiente. Carlos, género M y le doy el peso 14. Bueno, tiene el peso 14. Ok, y en esta parte nosotros ya sabríamos crear lo que es justamente instancias de la clase. Ya sabemos cómo hacer el constructor que nos ayuda a construir instancias de la clase. Por el momento quédense hasta acá, solamente esto. Y luego si me dicen que han entendido todo, pasamos a lo que es a los atributos. Les voy a preguntar, ¿alguien, bueno, alguien de acá tiene alguna duda o pregunta? Todo claro, dicen. Ah, ¿alguien más? Todos los demás solo me respondió uno de sus compañeros. ¿Qué hay de las otras 50 personas que están en la llamada? Ni bien acabe la clase, lo voy a subir. Ok, continuamos. Ya. Ahora hagamos, bueno, hagamos esta segunda parte y ya con eso acabaríamos lo que es esto. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver cómo es que funciona lo que es el comportamiento. Ok, el comportamiento justamente son métodos que prácticamente nos ayudan a, bueno, que son métodos que tiene todo Jaguar o bueno, que tiene toda clase. Y como pudimos ver, un comportamiento de ellos es justamente el comer. Y en este caso lo que hacemos es que para cada jaguar
justamente agarra lo que es, bueno, le pasamos una cantidad de carne que va a comer y su peso incrementa justo esa cantidad. Entonces, acá viene algo extraño. Acá hay lo que es la palabra void por delante, que justamente el void hace referencia a que no va a contener un return. Aquí hay una diferencia clave. Normalmente todos los métodos que hemos hecho hasta ahorita tenían un return, nos devolvían un resultado. Esos son métodos, pero estos que son del tipo voids se llaman procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entre un método y un procedimiento? Un método prácticamente nos devolvía siempre un resultado. Nos servía para devolver un resultado y obteníamos algo. En cambio, un procedimiento justamente nos sirve para hacer un tipo, bueno, hacer algo, pero no devolver nada. En este caso es hacer tal cual un procedimiento, ejecutar pasos, pero al final de cuentas cambiar, bueno, los procedimientos nos sirven en este caso para cambiar el estado del objeto. También nos sirven para otras cosas más, pero en este caso lo que estamos haciendo es cambiar el estado del objeto. Así que por lo tanto, fíjense acá, yo lo que estoy haciendo es también cambiarle el estado del objeto. Yo estoy agarrando lo que es el peso y le estoy sumando lo que es la cantidad de carne que el jaguar está consumiendo. Así que eso es lo importante. Acá se ha agarrado lo que es el jaguar y estamos agarrando lo que es el atributo del peso y lo estamos sumando con la carne. No estamos devolviendo nada, no estamos retornando nada, no estamos agarrando una variable res, ni estamos creando un procedimiento, bueno, ni estamos haciendo lo que es una función, un método. Estamos haciendo un procedimiento, algo que va a modificar justamente el estado de mi clase jaguar. Probemos qué es lo que sucede acá. Veamos qué es lo que sucede con este método que es simplemente incrementa el peso del jaguar. Ok, acá viene lo que les explico en la parte de arriba. En este método no existe una variable con el mismo nombre de mi atributo. No hay lo que es una variable que tenga el mismo nombre que mi atributo. Así que por lo tanto, el this ya no es necesario utilizarlo. El this, como les dije, solo se utiliza para, bueno, para referirnos a un atributo cuando hay dos atributos con el mismo nombre. En este caso, peso es el único atributo. Bueno, en este caso no hay otro atributo o bueno, una variable que se llame peso. No hay una variable que se llame peso en este método. En este sí, sí hay una variable que se llame peso, pero en este no. Así que por lo tanto, simplemente llamo a mi atributo peso, atributo barra variable, y le sumo la cantidad de carne que estoy recibiendo. Hagamos la prueba. Le doy dos clics al jaguar 1. Se llama Juan, es macho y pesa 19.5. Pero ¿qué pasa si yo le digo que coma carne? Y yo le voy a decir que coma lo siguiente, que coma unos 3 kilos, 3.5 kilos. En este caso mi jaguar pesaba 19.5. Le doy a aceptar, doy doble clic al jaguar y como pueden ver el peso ha subido. El peso ahora es 23. Y ahora yo le voy a dar otros 10 kilos para comer, para ver la diferencia y le doy lo siguiente, le doy comer y le pongo 10 kilos, 10.0. Y ok, veamos otra vez la clase jaguar y ahora pesa 33 kilos nuestro jaguar y justamente el atributo va cambiando. Lo puedo volver a llamar y le doy en este caso unos otros 2 kilos de carne. Le doy a aceptar, le doy clic y ahora pesa 35. Y es justamente para qué nos sirven los procedimientos. Los procedimientos nos sirven para cambiar el estado del objeto. También nos sirve para más cosas, pero por el momento solo vamos a ver eso, que nos sirve justamente para cambiar el estado del objeto. Ahora de acá, esto se llama un comportamiento. Ok, si se fijan, los atributos son diferentes para cada instancia, pero el comportamiento de los métodos es el mismo para cada instancia o objeto. Tanto Jaguar 1 tiene lo que es el método de comer, Jaguar 2 igual tiene el método de comer, Jaguar 3 igual tiene el método de comer. Jaguar 3 pesa 21.4 y le puedo dar a alimentar, le puedo dar unos 5 kilos
Y en este caso ha incrementado también, ahora pesa 26. Carlos ahora pesa 26. Jaguar 2, que es María, pesa 15 kilos y le puedo dar de comer también y le doy unos 2 kilos. Y ahora vemos cuánto pesa y ahora su peso cambiaba a 17,2. ¿Ok? No solamente podemos hacer eso, también podemos renombrar el nombre de nuestro jaguar. Voy a hacer un método para renombrar el nombre de mi jaguar, que en este caso igual es un procedimiento porque no estoy haciendo ningún cambio. Así que por lo tanto va a ser el tipo void. Y en este caso, el void significa en español vacío. Recuerdan bien que en esta parte iba lo que es el tipo de retorno. En este caso, que sea void significa vacío, significa que no va a devolver nada al final de cuentas. Así que por lo tanto es un procedimiento. Y voy a crear lo que es un método para cambiar de nombre. Cambiar nombre. Ok, y en esta parte yo voy a recibir lo que es un nuevo nombre. String nombre. Y está bien, lo único que tengo que hacer acá es cambiar el nombre que ya tengo por el nombre que yo le estoy, bueno, por el nombre que me están pasando. Pero ok, acá vuelve algo bien importante. Acá tenemos dos variables con el mismo nombre. Así que por lo tanto yo tengo que poner el this por delante para que haga referencia a mi atributo. Como he puesto el this por delante, ahora hace referencia a mi atributo y esta es mi variable que estoy recibiendo por fuera. Así que esta parte lo he cambiado, le he puesto ahí y ahora es thisNombre igual a nombre. Ok. Y ahora ya he creado lo que es mi método para cambiar el nombre. Acá sucede algo chistoso. Cuando yo compilo en mi programa, se van a dar cuenta que todas mis instancias van a desaparecer. Y eso es normal porque justamente todas las instancias tienen que tener una misma plantilla. Y vuelvo a crear una clase Jaguar. Le voy a dar lo que es un nombre, digamos, José. Le doy un género que sea un macho y que tenga un peso de 14,5. Yo he creado esto y acá viene lo interesante. Acá puedo cambiar lo que es el nombre. Recibe una cadena. Le doy clic y le puedo cambiar el nombre a mi jaguar. Y le doy el nombre de... Bueno, le voy a dar el nombre de Emanuel. Ok, le doy doble clic a mi jaguar y en este caso su nombre ya cambió a Emanuel. Y le puedo cambiar el nombre otra vez. Le doy, digamos, José María. Y el nombre del jaguar ha vuelto a cambiar. Como pueden ver, ahí ha cambiado otra vez el nombre una vez más. Así que prácticamente eso serían lo que es los procedimientos. Y lo vamos a ver, y bueno, los vamos a utilizar mucho acá adelante. Esta próxima semana van a ver lo que es con la ingeniera Leticia visibilidad, que prácticamente sirve para proteger los atributos de una clase. Pero por el momento yo no los voy a matar con eso. Yo quiero que entiendan cómo es que funciona cómo es que funcionan las clases en sí. Ok. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda o pregunta? Ya. Y pasaremos a lo que es bueno, pasaremos a lo que es algo interesante. Vamos a pasar con la interacción entre objetos. ¿Qué es la interacción entre objetos? Pues simplemente es cuando dos objetos interactúan entre sí. Ahora mismo voy a crear lo que es lo siguiente. Voy a crear lo que es una nueva clase que se llame oveja. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Voy a crear un contexto. En este caso, imagínense que queremos hacer un programa. Tenemos un programa que prácticamente tenemos justamente jaguares y también tenemos lo que es ovejas.
Lo que tenemos que hacer en nuestro programa es hacer un programa que justamente tengamos unas dos ovejas y tengamos un jaguar. Y en este caso tenemos que prácticamente tenemos que decir si es que las ovejas están vivas o las ovejas están muertas. Así que vamos a hacer que nuestro jaguar case a las ovejas. Vamos a cazar a las ovejas a base de nuestro jaguar. Y es lo que tenemos que modelarlo. Vamos a hacer una interacción entre la clase jaguar y la clase oveja. Así que la clase oveja lo voy a modelar súper simple. Le voy a dar simplemente lo siguiente. Voy a poner lo siguiente acá. Voy a crear lo que es una clase oveja y le voy a poner un atributo, primero que nada, con nombre. Atributo nombre, que va a ser del tipo cadena. ¿Qué más va a tener? Va a tener lo que es también un método, bueno, va a tener un valor booleano que va a decir si es que está viva o no. Está viva, está viva. Que simplemente nos va a decir si true si está viva o false si está muerta. Y luego de eso también va a tener lo que es su peso, que va a ser double peso. Ok, ya tenemos lo que es los atributos necesarios. Entonces, ahora mismo voy a lo que es, voy a crear su constructor. Voy a crear un instanciador de lo que es ovejas o un constructor de ovejas. Para ello, hacemos el constructor que se llame, que tenga el mismo nombre de la clase, oveja. Ok, recibimos lo mismo, recibimos un nombre, recibimos en este caso una oveja por defecto debería estar viva. Así que yo solamente voy a recibir el nombre y el peso. Y asignamos los valores. Llamo a lo que es a mi variable nombre y le pongo el nombre que estoy recibiendo por fuera. Y como yo sé que cada oveja al momento de crearse está viva, entonces directamente voy a poner por defecto que está viva sea igual a true. Y también le voy a poner que el peso sea igual al peso que estoy recibiendo por fuera. Ok, y acá voy a crear un método para obtener lo que es justamente cada uno de esos valores. Entonces, voy a crear un método que me diga si es que la oveja está viva o no. Yo voy a hacer un método rápidamente utilizando lo que es el if que se va a llamar, bueno, me va a devolver una cadena string y me va a preguntar, ¿está viva? Bueno, va a ser un método que me va a decir, ¿está viva? Que simplemente me va a decir si es que una abeja está viva o está muerta. Ok, como parámetros no voy a recibir nada. En este caso, como no estoy recibiendo nada, ¿qué es con lo que voy a trabajar? Va a ser con el valor booleano de que si la abeja está viva o está muerta. Si es que está viva, entonces voy a devolver lo siguiente. Entonces, digamos, a la oveja que está viva no voy a recibir ningún parámetro, pero lo que voy a hacer acá va a ser preguntarnos si es que el valor o el atributo está viva es true. Entonces, lo que voy a hacer va a ser devolver una cadena que justamente me diga que prácticamente está viva. O sea, si está viva, entonces devuelvo if está viva, entonces devuelvo, digo que red sea igual a está viva la oveja. Y por si acaso, igual puedo utilizar cada uno de los atributos en cualquier método. Por ejemplo, puedo decir la oveja tal está viva. Le voy a poner la oveja y lo voy a concatenar con el nombre. Voy a concatenarlo con lo que es el nombre. Estoy concatenando con el atributo nombre, con este atributo que está acá arriba. Y este está viva es este atributo que está acá también. Está viva. ¿Ok? Así que por lo tanto, yo voy a agarrar esa oveja que esté viva y voy a decir la oveja tal
¿Qué me va a decir el nombre? Está viva. Ok. Caso contrario, else. Me va a decir que la oveja no esté viva. O bueno, directamente esto lo podría poner, bueno, lo voy a poner acá y lo voy a poner acá y le voy a decir la oveja tal ya no está viva. Y finalmente voy a retornar ese texto, return res. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Es decir, si es que la abeja está viva o si es que la abeja ya no está viva. Entonces, ese método me va a decir si es que una abeja está viva o no. Y ok, y acá falta algo más. Hagamos un método para lo que es justamente cazar a la oveja. Voy a hacer un método public. Va a ser un procedimiento, porque en este caso lo que va a suceder va a ser cambiar el estado de la oveja. Ya no va a estar viva, sino que ahora va a estar tiesa. Así que voy a poner public void. En este caso lo que va a ser cambiar lo que es el estado de la oveja de viva a que ya no esté viva. Le voy a poner justamente que cambie el estado. Voy a decir eh, dormir a la oveja, le voy a poner. Dormir oveja. Ok. No va a recibir ningún atributo de entrada. No va a recibir ningún parámetro. No va a recibir ninguna variable de entrada. Pero lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Voy a cambiar el estado de mi oveja. El está viva, el atributo, lo voy a cambiar a false. Nada más. Y justamente esto es, bueno, también eso es todo lo que voy a necesitar. Entonces, lo único que hacemos acá es prácticamente preguntarnos si es que la oveja, bueno, creamos la clase oveja, tenemos su constructor, tenemos un método que nos dice si la oveja está viva o no está viva, y tenemos el método para dormir a la oveja. Así que crearemos lo que es una instancia de esa clase, de esa oveja, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle un nombre, lo voy a llamar Matías. Y le voy a poner un peso que tenga un peso, digamos, es una oveja chiquita que va a tener unos 5,43 de peso. 5 kilos, punto 43. Le damos doble clic y ahí tenemos nuestra oveja que se llama Matías, que está viva y que su peso es de 5,43. Entonces, yo puedo preguntarme si es que la oveja está viva. Llamo a lo que es a su método está viva y me devuelve la oveja está viva. Ok, y también puedo dormir a la oveja y llamo a lo que es a su método que es un void, que es dormir oveja. Ya lo he llamado y vuelvo a preguntarme si está viva. ¿Qué ocurre? La oveja Matías ya no está viva. Ok, así que ya hemos creado, ya hemos modelado la clase oveja. Y ahora simplemente nos falta modelar la clase del jaguar para que nos case a la oveja. Sé que no es el mejor ejemplo del mundo, pero es ahora mismo lo que se me ocurre. Así que una disculpa para los defensores de los animales. Ok, bueno, tenemos tanto la clase oveja y la clase jaguar. Y entonces hagamos un cazar a la oveja. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues va a ser un procedimiento, porque al final de cuentas, cazar es un procedimiento, no nos devuelve nada. Y entonces lo que se va a llamar va a ser cazar. ¿Qué va a recibir como parámetro? ¿Qué es lo que nuestro jaguar va a cazar? Pues va a cazar lo que es una oveja. Así que por lo tanto va a recibir como parámetro un objeto de la clase oveja, que lo voy a llamar, por si acaso, oveja. Así que por lo tanto tenemos lo que es, digamos, estamos pasándole un objeto.
Es al final de cuentas un objeto es como una variable. Así que por lo tanto yo le estoy pasando un objeto de la clase oveja que se llame oveja. Ok, ¿y qué es lo que sucede acá cuando cazas una oveja? Primero que nada, lo que sucede acá es que a la oveja cambia su estado, ¿no? La oveja cambia su estado. ¿A qué cambia su estado? Pues prácticamente vamos a dormir a la oveja. Dormir oveja. Por eso, ahora mismo yo estoy llamando a oveja.dormir oveja. Porque prácticamente estoy diciendo a mi instancia de oveja que me están pasando, la voy a poner a descansar, o sea, se la van a cazar. Y prácticamente ya la están cazando. Y ok, luego de que se caza una oveja, ¿qué es lo que hace? Pues prácticamente nuestro jaguar se come la oveja. Así que por lo tanto, le voy a decir lo siguiente. Voy a llamar al método comer. Y en este caso, ¿qué parámetro le voy a pasar? Pues le voy a pasar el peso de la oveja. Así que voy a crear una variable que se llama double, que se llame peso oveja. Peso oveja va a ser igual a lo siguiente. Va a ser a la oveja que me están pasando. Esto lo voy a pasar por acá. Va a ser a mi oveja que me están pasando. Punto. Y su peso. Fíjense en esa parte. Yo primeramente estoy llamando a la oveja y le estoy diciendo que sea punto su peso. Y acá, con esto simple, estoy yo obteniendo el peso de la oveja. Así que con esa parte estamos obteniendo el peso de la oveja. Y lo último que nos resta hacer es prácticamente que nuestro jaguar se coma a la oveja. Es un procedimiento. Cazar, ¿qué conlleva? Caza a una oveja. Prácticamente la oveja se descansa en el más allá. Sacamos el peso de la oveja. Y finalmente nuestro jaguar se come a la oveja. Voy a compilarlo y voy a crear una instancia de cada una de mis clases. ¿Ok? Yo voy a crear primero que nada una oveja. Se va a llamar Henry. Y le voy a poner un peso de 5, de 7 kilos. 7.23. Ok, damos doble clic. Tenemos nuestra oveja Henry que está viva y que pesa 7.23. Ahora voy a crear lo que es un jaguar. Voy a crear un jaguar. Se va a llamar Joan. Va a ser una jaguar del tipo macho y va a tener un peso de unos 15.52 kilos. ¿Ok? Tenemos nuestro objeto oveja y tenemos nuestro objeto, bueno, nuestro jaguar Joan y tenemos también a nuestra oveja Henry. Como pueden ver, ahorita la oveja está viva y nuestro jaguar pesa 15.52. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues el jaguar se va a comer a la oveja, la va a cazar. Así que llamo a mi método de cazar y como pueden ver en esa parte de ahí abajo, yo tengo lo que es mi método para cazar, que recibe lo que es una oveja. Agarro lo que es, bueno, llamo a lo que es a mi método cazar y está esperando lo que es una oveja. Así que yo por lo tanto lo voy a pasar a la oveja que yo tengo acá abajo. Uy, por alguna razón no se mueve. Ahí está. Ahí está. Yo lo voy a pasar justamente esta vez. Y como pueden ver en esta parte dice oveja 1 y le estoy pasando oveja 1. Le doy a aceptar, no sucede nada, pero veamos qué ha cambiado en cada instancia de cada clase. Le doy dos clics a lo que es al jaguar y como pueden ver su peso ha incrementado y veamos a nuestra pobre oveja y en este caso ya no está viva. Y prácticamente con eso nosotros ya hemos visto interacción entre clases.
Por si acaso, chicos, siguen ahí, se han dormido. Ok, veo que hay alguna gente, bueno, veo que hay personas que están ahí. Ahora les pregunto, ¿tuvieran dudas o preguntas hasta aquí? Alguien que tuviera alguna duda, alguien que tuviera alguna pregunta, algo que no se les haya quedado en claro, lo tienen que preguntar ahora, por si acaso. El día miércoles ya empezaremos a ver ya ejercicios de tipo examen. Ok, tenemos dos de sus compañeros. Ahora voy a pasar esta parte. A ver qué preguntas tienen. Bueno, en la parte del peso de la oveja me perdí. A ver, Brandon, justamente, ¿qué duda o pregunta tienes? ¿Lo puedes explicar un poco mejor, por favor? Ahora, Franz pregunta cómo hizo la suma de los datos del peso del lobo con de la oveja. Ok, es simple. En esta parte, el método cazar, lo que está recibiendo acá es una instancia de la clase oveja. Entonces, como está recibiendo una instancia de la clase oveja, ahí tenemos a la clase oveja. Esta es la variable oveja, por así decirlo, y la forma de llamar a su comportamiento es la siguiente, punto y el nombre de su método que es dormir oveja. Ok, y en esta parte nosotros justamente en peso oveja creamos una variable y simplemente a esa variable que la llamamos peso oveja le asignamos lo que es el peso de la oveja. ¿Y cómo se llama lo que es una variable? Justamente se llama lo que es al nombre de la, al no, bueno, al nombre de la variable que estoy recibiendo, que es la oveja, punto peso. Y en este caso estamos recibiendo punto peso y eso se traduce a lo que es al peso de la oveja. Y en el paso número 3 estamos llamando al método de comer. ¿Qué es lo que hace el método de comer? Simplemente recibe una cantidad de carne a comer y prácticamente la suma con lo que es el peso de mi jaguar. En este caso, por eso se llama lo que es al método comer con el peso de la oveja. Y luego simplemente se ejecuta el método de comer que recibe un peso y solo lo suma y nada más. Eso es lo que sucede. Por si acaso, esta es la parte más importante y es algo que deberían haber entendido correctamente. No es muy complicado, simplemente es un poquito de lógica. Recibe la oveja, duerme la oveja, extraemos el peso de la oveja y le damos de comer tal cual el peso de la oveja a nuestro jaguar. Por eso estamos acá, estamos llamando a lo que es al método de comer oveja. Y acá justamente estamos recibiendo como parámetros. A ver, Brandon Vera, me has pasado lo que es el código de la oveja, pero ¿qué es la parte exacta que no has entendido? Según tú, ¿qué es lo que no has entendido? Si me escribes o me dices por micrófono, te podría explicar mejor. Además de eso, ¿alguien más tuviera lo que es alguna duda o pregunta? Por si acaso les voy pasando el código al grupo de WhatsApp. Pero antes de eso, ¿tienen lo que es alguna duda o pregunta? Ok. Brandon Vera nos dice la parte de volver a utilizar el peso. ¿Ok? La forma sencilla de imaginarte cómo es que sucede es que, bueno, en esta parte estamos recibiendo lo que es un peso. Si te fijas bien, cuando nosotros llamamos, digamos, a Jaguar uno y le damos de comer, llamamos al método, fíjate el botón derecho cómo está escrito. Dice comer y ahí entre paréntesis dice que te recibe un double carne, que es la variable que estamos pasando.
Ok, y justamente cuando llamamos a lo que es al método, acá viene lo que es comer, paréntesis y otros paréntesis. Y acá adentro nos dice la cantidad o el peso que tenemos que comer, o bueno, que tiene que comer el jaguar. Justamente es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Es como llamar al método, pero en este caso no lo estamos haciendo desde la interfaz del BlueG, lo estamos haciendo directamente de este código. De este código estamos llamando a lo que es al, al jaguar y le estamos diciendo lo siguiente, que justamente llame al método comer, pero en este caso el parámetro que le estamos pasando no es un parámetro que yo estoy escribiendo, sino ese parámetro es el peso que yo he obtenido de la oveja. Por eso lo he sacado una variable aparte. Fíjense que acá yo he creado una variable peso oveja y ya estoy sacando de la oveja punto peso. Y eso es igual al peso de la oveja. Eso es una expresión por si acaso, que al final de cuentas se termina convirtiendo en el peso de la oveja. Se convierte en un número, por ejemplo, se puede convertir en el 54.5. Y esto de todas formas sigue compilando, fíjense, sigue compilando. No hay errores de sintaxis. Pero en esta parte no le estoy pasando un número cualquiera, le estoy pasando exactamente el peso de la oveja. Y como yo llamo prácticamente a los métodos a partir de mi BlueG, igual los puedo llamar de código. Simplemente acá le digo comer, paréntesis, y le paso el peso de la oveja. Y cuando yo le paso el peso de la oveja, se vuelve a ejecutar el método de comer. Ahora sí se entiende lo que es esto, esta parte, Brandon. Ok, ¿alguien más tuviera lo que es alguna duda o pregunta? Ok, trataré de buscar ejercicios similares y les paso. En este caso, como se han podido dar cuenta, era algo muy simplecito, era algo sencillo. Simplemente era de una oveja o digo, de un jaguar bueno, un jaguar que case a una oveja y nada más. Y eso es lo que sucede. En este caso les voy a buscar y les voy a tratar de pasar igual similares a estos. ¿Alguien más tuviera alguna duda, pregunta, chicos? O si no, ya con eso daríamos por terminada la clase. Auxilio sí hay que almacenarlo en otra variable. No, directamente lo puedes poner directamente al método. Fíjate, yo simplemente lo almacené en otra variable para que sea más entendible, pero yo directamente lo puedo poner ahí oveja.peso y ya estaría referencia al peso de la oveja. ¿No ve? Está bien, Auxi, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna duda o pregunta? Ya. Bueno, como no tienen, bueno, como nadie tiene ninguna duda o pregunta, hasta aquí sería la clase de hoy, chicos. Por si acaso intenten, para que practiquen esta parte, intenten replicarlo por su cuenta. No copien ni peguen mi código, sino que intenten hacerlo lo mismo, pero por su cuenta y que les funcione. Esa sería una forma básica de practicar. Estudien, chicos. Se va a poner un poco feito el parcial, ya les estoy advirtiendo por si acaso. Así que, sin nada más chicos, nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen descanso.